y vamos a seguir esta enseñanza hoy día jueves, culto de jóvenes. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Gloria sea al Señor. Si usted lo tiene, me confirma con un amén. Génesis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno. Señor, queremos pedirte en esta tarde, noche ya, que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Obra de una manera poderosa. Glorifícate, Señor. Haz tu obra en cada vida y en cada corazón. Que tu palabra nos pueda dar esa luz que necesitamos para seguir en estos caminos de tanta maldad, de tanta oscuridad. Que sea tu palabra, bendito Dios, la que nos ilumine. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén. Nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos y, hermanos, necesitamos nosotros aprender lo que dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. He tomado este libro de Génesis para seguir la enseñanza hoy, culto de jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué tan vulnerable es el joven? ¿Por qué tanto ataque en contra del joven, hermanos? Usted y yo tenemos que saber que la falta de experiencia nos va, como se dice vulgarmente, nos va a pasar la factura. Amén. Por eso que es importante que el joven escuche la palabra de Dios, que el joven busque a Dios, como dice la palabra de Dios, mientras pueda ser él hallado. ¿Cuántos jóvenes se han arruinado la vida y se han desgraciado la vida? ¿Por qué? Porque no llegó la palabra de Dios tal vez a tiempo su vida, o tal vez no le prestaron mucha atención a la palabra de Dios. Por eso que es importante que cuando vengamos a la casa de Dios nos detengamos a escuchar la palabra de Dios. El tiempo de la predicación de la palabra tiene que ser un tiempo muy apreciado, muy valorado, para que nosotros podamos, hermano, aprender de lo que dice la palabra de Dios. Hace algunos días, gloria sea al Señor, hace algunos días, hermano, comenzó a circular por las redes sociales un video que sucedió en el centro de Quito, en la parte del Parque Ichimbía, del barrio de La Tola, La Marín, La Tola, y de La Tola hacia arriba está el Parque Ichimbía. Y allí se comienza a elaborar un video donde salen dos señoritas estudiantes, donde una joven, hermano, le da de puñete, le da de golpe a la otra muchacha. La muchacha trataba de defenderse, pero la agresora, si se puede decir así, le daba de alma. Pero lo triste y lo penoso es de que habían otras personas ahí. Uno que va conociendo la palabra de Dios, hermano, comienza a entender y a comprender que Dios es un Dios justo. Hoy miraba las noticias y la ministra de Educación, hermano,
quiere ir con todo, quiere ponerle mano dura a esa joven. Quieren llegar a dar con la persona que está haciendo el video. Si yo que estoy detrás del video, hermano, estoy mirando por el celular, me indigna, me molesta, cuánto más a las autoridades competentes. Usted y yo tenemos que saber que los jóvenes son muy vulnerables. Amén. A veces el joven se deja llevar, hermano, ¿por qué? Porque cree que puede esconder una conversación en su celular, porque cree que puede desaparecer como que nadie está mirando si está en línea o no está en línea, en su Facebook, en su WhatsApp, como que nunca le llegan los mensajes, como que ya no tuviera ese número, donde comienza a restringir ciertos números de WhatsApp. ¿Para qué? Para que no lo vea papá, para que no lo vea mamá. Pero usted y yo debemos de entender lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si siembra mellocos, va a cosechar mellocos. Si siembra rosas, va a cosechar rosas. Y si hace lo malo, también va a recibir lo malo. Y si hace lo bueno, también recibirá cosas buenas de Dios. Nosotros podemos ver aquí al padre de la mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda. Ya había engañado a Adán, había engañado a Eva, pero iban a haber consecuencias. Bendito sea el Señor. Amén. Todo empezó en el huerto del Edén. Pero eso no se ha detenido, hermano, hermana, joven, señorita. La maldad de Satanás, el engaño del diablo, no se ha detenido. Aunque en muchos pasajes de la Biblia, en muchos libros de la Biblia, no se habla de una manera abierta que el diablo vino y lo engañó a Sansón. Pero hermano, ese es el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda, esconderse, camuflarse, para que la gente no se dé cuenta, para que la gente crea, o para que la gente diga, bueno, es culpa de papá, culpa de mamá. No, la Biblia es clara. El hijo no llevará el pecado de los padres y el padre no llevará el pecado de los hijos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque usted no puede culpar a nadie y tampoco, hermano, nadie puede venir a echarle la culpa a usted y decir que eso sucedió por su culpa de usted. No, el que peca, peca porque quiere. El que se deja engañar y arrastrar, lo hace porque quiere. Nosotros podemos ver todo parte de la desobediencia. Usted y yo tenemos que entender que algo, pero pastor, algo tan sencillo como desobedecer trajo tanta desgracia. Sí, para que usted vea que el desobedecer es pecado. La Biblia habla de una muchacha llamada Dina. Esa muchacha salió por la noche, se escapó de la casa, si se puede decir así, y sufrió una desgracia. La abusaron, hermano, y después los hermanos a vengarse, y eso fue una desgracia terrible. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, el fruto del engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda, ahora nos va a llevar al capítulo 4 a observar nosotros el primer asesinato que registra la Biblia. Y el primer asesinato no se dio porque le querían robar la túnica de repente, porque para ese tiempo no había celular, no había billetera, no había dinero, no había tarjetas de crédito, no había bicicleta, no habían computadoras. Pero mire, aquí se da el primer asesinato y fueron por celos. ¿Fue por qué? Porque el hermano o uno de los hermanos no pudo soportar el orgullo que llevaba por dentro. Ojo, el orgullo es pecado. ¿Quién fue el primer orgulloso en la Biblia? Satanás, que el Señor lo reprenda. Por orgulloso
quitaron del cielo y sigue haciendo mentira, engaño, destrozo en la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, qué triste, qué penoso. Todo parte de un engaño, de la desobediencia, y mire las consecuencias trágicas. La lucha entre el bien y el mal se empezó a extender, capítulo 3, capítulo 4, todo Apocalipsis, desde el tiempo, hermano, de Adán y Eva hasta nuestros tiempos. No se ha detenido el engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. El trabajo no acabó aquí, capítulo 3, mire lo que dice capítulo 4. Ahora fueron echados Adán y Eva por la desobediencia. Había un árbol, había un fruto que Dios debía de proteger, que no se debía de comer. Habían dos árboles, pero ya el primero ya comieron. Ahora el segundo fruto de ese árbol no lo debían de comer jamás, porque el día en que iba a comer el hombre y la mujer, ¿qué iba a pasar? Iban a vivir por la eternidad. Si ahora nomás, hermano, que el hombre puede vivir en sus fuerzas, en su vigor, ¿hasta cuántos años podrá hacer maldad el hombre? De repente hasta los 60, de repente hasta los 70, porque de los 70 para adelante un hombre no va a ir a arrebatar un celular y a pegarse la carrera, ¿sí o no? El hombre no va a sacar un cuchillo y va a hacer una maniobra, hermano, con rapidez, no. Si saca el cuchillo, lo va a hacer en cámara lenta, seguro. Cualquiera le agarre el cuchillo, hermano, y bota ese cuchillo, ese puñal o ese machete o ese palo con que quiera agredir el hombre o la mujer. Pero mire usted, nosotros podemos ver en este capítulo 4, hermanos, tuvieron que ser echados del huerto del Edén. Había un árbol que la Biblia lo llama, que Dios lo llama el árbol de la vida. Y Adán y Eva no podían comer de ese árbol. Dios los tuvo que botar, Dios tuvo que poner ángeles para proteger ese lugar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4. Dice la Biblia que ahora conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conocer no quiere decir que recién en verdad lo pudo mirar, no. Aquí lo que dice la Biblia cuando dice que conoció, se está refiriendo que tuvieron intimidad, porque para tener hijos, Adán y Eva tenían que tener intimidad. Alabado sea el Señor. No como la gallina, hermano, así no tenga gallo, la gallina puede poner huevos. No sé cómo le dicen aquí, pero en el Perú le dicen a esos huevos que no son fecundados, le llaman huevos del aire, que puede poner la gallina, pero nunca va a incubar, nunca va a empollar esos huevos, nunca va a salir nada de ahí, porque no han sido fecundados. Ahora conoce Adán a su esposa Eva, tienen intimidad y de ahí nace su primer hijo, Caín. Y después vuelve a nacerle otro hijo y le ponen por nombre Abel. Abel era pastor y Caín era labrador o agricultor. Bendito sea el Señor. Y de aquí comienza a partir, hermano, usted recuerda que habíamos leído en Génesis capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Iba a haber un conflicto, iba a haber siempre una rivalidad, una pelea entre la mujer y Satanás, entre Satanás y la mujer. Ahora, hermano, esta sentencia que Dios había dado, en verdad, aquí Dios le está diciendo a Satanás de que va a venir uno de la simiente, del vientre de la mujer, que lo iba a acabar, le iba a pisar la cabeza, le iba a quitar
lo que él con engaño hizo con Adán y con Eva. La Biblia lo llama el segundo Adán. Nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, Dios dijo que iba a haber una enemistad, iba a haber rivalidad, iba a haber pleito. Y aquí se iba a evidenciar, ya el capítulo 4 ya no vuelve a mencionar ni a la serpiente ni a Satanás. Pero hermano, su obra maligna sigue de aquí para adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El pastor creo que va a hablar de plata. No voy a hablar de plata. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí comenzaron los problemas. Aquí Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña a estos dos personajes, hermano, más que todo a Caín, porque Abel estaba haciendo las cosas bien. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Los dos trajeron ofrenda, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Pero una ofrenda lo miró Dios con agrado y la otra ofrenda no le gustó a Dios, si lo podemos decir así. Para que usted entienda, para que usted comprenda, alabado sea el Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín, la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios no mira con agrado a muchos jóvenes o las cosas que hacen los jóvenes? Si todos estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Todos estamos siguiendo la misma enseñanza. Usted, joven señorita que está estudiando, va a la escuela, va al colegio, y en el colegio le comienzan a enseñar a todos por igual. Pero ¿en qué radica las buenas notas, el mayor aprendizaje? ¿En qué radica? Si todos están recibiendo la misma enseñanza, ¿será que no todos prestan atención? ¿Será que a unos, hermano, se esfuerzan por aprender, mientras otros van a calentar la silla, la banca, como se dice? Eso pasa también en la iglesia. Vienen muchas personas, vienen muchos jóvenes, pero unos vienen por venir, vienen porque papá los trajo, mamá les obligó. ¿Y cuándo se va a ver el resultado? Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga Satanás, que el Señor lo reprenda, a tentar, a engañar, a seducir a ese joven, a esa señorita, a ese hermano adulto, a esa hermana casada, porque hay muchas trampas que Satanás pone, que el Señor lo reprenda. Conversaba con alguien, no me recuerdo ahorita quién me lo contó, pero hermano, conversaba con alguien y me dice, la verdad que la pastora, una vez le dice a una hermana, le dice, ¿sabe qué? Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho a mí que el hombre que tú tienes, hablando del esposo de esa mujer, el hombre que tú tienes, él tiene que estar conmigo. Y como Dios me lo ha dicho, entonces tú tienes que obedecer. Creo que fue en Quevedo cuando fuimos a la reunión de pastores, ¿verdad, mamita? Alabado sea el Señor. No me recuerdo muy bien dónde fue,
Ah, en Colombia fue, ¿eh? Ya ves, mi mente me falla, me falta melloco. Hermano, y mire, y esta mujer le dice así. Ahora la hermana, creyendo que eso viene de Dios, porque usted y yo tenemos que saber, la Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Amén. El diablo a muchos les hace creer que eso es de parte de Dios. Por eso que mucha gente termina, hermano, hablando mal de la iglesia, yéndose de la iglesia. No, es que en esa iglesia son unos diablos. No. No todas las iglesias son así. Por eso que es importante, hermano, estudiar la palabra de Dios. Y como dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, hermano, dice la palabra de Dios: salid de en medio de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré por hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Amén. Usted y yo tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. El joven, la señorita, tiene que conocer lo que dice la Biblia. Si usted no conoce lo que dice la Biblia, usted va a ser presa fácil del diablo, que el Señor lo reprenda. Usted va a ser presa fácil de las iglesias que se hacen llamar cristianas y de los que se hacen llamar pastores y pastoras. Alabado sea el Señor. Hoy estábamos ahí frente al mercado San Miguel, vendiendo, hermano, los mellocos, y a una hermana le dicen: ¿sabe qué? Todos esos pastores son unos ladrones, les quitan la plata a los hermanos, todos son así, esto y esto. Y la hermana que lo estaba escuchando: ¿cómo que todos? Y comenzó a buscar el video donde, hermano, me hacen un video reciclando, sacando de los contenedores de basura para nosotros poder impulsar la obra de Dios. Y cuando la hermana encuentra el video, se lo manda a esa persona y le dice: mire, el que está ahí reciclando es mi pastor. Y usted no puede decir que todos los pastores son ladrones, porque hay pastores que sí trabajan. Hay pastores que sí están haciendo las cosas bien. Hay pastores que sí predican la palabra de Dios. Hay iglesias que todavía tienen temor, tienen respeto al Dios Todopoderoso. Hermano, esta mujer, escuchando que su pastora, ¿por qué hace así, pastor? Entre paréntesis, gente que se hace llamar, hermano, hombres y mujeres de Dios. Y después manda a hacer un deber y dice: bueno, van a hacer este deber, van a resolver. Y ahí manda, ¿cuál es el título? Obedeciendo a Dios. Hay lugares donde le enseñan al cristiano, hermano, autoridad espiritual. Yo vengo de una iglesia donde teníamos que comprarnos un librito que se llama Autoridad Espiritual. Y ahí nos enseñaban, usaban versos de la Biblia, hermano, cosas que están en la Biblia, pero le comienzan a trabajar al cristiano en la cabeza, en la mente. ¿Para qué? Para que el cristiano, cuando le digan algo, no pueda decir no. Cuando le digan algo: no, pero la Biblia dice, y le comienzan a meter miedo al cristiano. Pero usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Dios no se va a ir en contra de su palabra. Cristo vive para siempre. Hermano, la Biblia dice que Caín y Abel, porque Caín fue el mayor, Caín y Abel, los dos ofrecieron ofrenda al Dios Todopoderoso. Pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios, no le gustó. Génesis capítulo 4, estamos ahí. Bendito sea el Señor. Ojo, usted y yo tenemos que saber que para este tiempo en que estamos en Génesis capítulo 4, no se estaba ofreciendo ofrenda por el pecado. Porque para ofrecer ofrenda por el pecado se tenía que derramar sangre, y sangre de animal.
Alguien me decía: pastor, tengo un familiar que no se casaron ni por el registro civil, ni por la notaría, ni por el municipio, pero este hombre con esa mujer se hicieron un corte, hicieron un compromiso, un pacto de sangre. Hermano, el cristiano no hace pacto de sangre. Los satanistas hacen pacto de sangre. Se cortan, derraman sangre de animales, se comen el hígado, se comen el corazón. Hermano, eso es un bestialismo. Mire, pero aquí lo que está ofreciendo Caín y Abel no son ofrendas por el pecado, porque todavía Dios no había establecido eso. Si fuera ofrenda por el pecado, la ofrenda que presentó Caín, hermano, era una ofrenda incorrecta. Amén. Pero no es ofrenda por el pecado. Bendito sea el Señor. Cristo vive para siempre. Ahora, usted y yo tenemos que entender, hermanos, que visualmente la ofrenda que Caín presentó a Dios, visualmente, seguro que fue bonita. Usted se va a un lugar donde venden arreglos florales y usted no se va a llevar, hermano, lo que sea, lo que le den un revuelto ahí, no. Usted se va a llevar algo bonito, algo estético, ¿sí o no? Usted no se va a llevar rosas marchitadas. ¿Por qué? Porque, hermano, le van a dar por la cabeza a usted. ¿Qué me traes esto de aquí de la basura? Y se lo pueden dar por la cabeza. ¿Y usted cómo va a quedar? Desanimado, molesto. Entonces, el arreglo floral tiene que ser algo bonito. Para el dueño de casa, para alquilar una casa, tiene que presentar algo, hermano, atractivo a los ojos. Lo que trajo Caín para ofrecer a Dios, seguro que fue algo hermoso. Amén. Como usted y yo cuando venimos a la casa de Dios, hermano, tratamos de venir lo más presentable posible. Alabado sea Cristo. Usted y yo, aunque tengamos una Biblia, no le muestro porque no es de color de hombre esta Biblia, pero usted, cuando viene a la iglesia, usted, majestad, va a forrar su Biblia, ¿sí o no? Por más viejita que esté. Pastor, es que no he cambiado de Biblia, no porque no tenga dinero, sino porque me lo regaló mi mamá, me lo regaló mi abuelita, me lo regaló mi esposa, y es algo muy significativo, muy valioso para mí. Y uno le compra un forro, un estuche. ¿Por qué? Porque, hermano, es valioso. La persona que se lo dio es muy importante para usted. Aquí nosotros podemos ver, aunque la Biblia no lo dice, pero algunos estudiosos dicen, hermano, que la ofrenda de Caín fue hasta visualmente mejor que la de Abel. Abel, ¿qué presentó? Abel presentó un animal, pero no presentó cualquier animal. Amén. Presentó de lo mejor que él tenía. Pero ¿por qué Dios se agradó? Joven, señorita, tiene que saber, tiene que entender, hermano y hermana, casados con años encima, 30, 40, 50 años, usted y yo tenemos que saber que no podemos ponerle el pie a nadie para que caiga, o esperar, ojalá que peque el hermano que toque el piano para yo entrar en su reemplazo. No, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que bendice. Si Dios se agrada de nosotros, hermano, si Dios mira el corazón sincero de usted, Dios lo va a poner a usted, joven, señorita, en un lugar de honra y de privilegio. Pero si usted no hace las cosas bien y quiere estar en el piano, quiere estar en la batería, quiere estar detrás de los micrófonos cantando y alabando a Dios, pero llevando una doble vida, sepa usted que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Mire usted, ¿qué hizo que Dios se agrade
de la ofrenda de Abel. No pierda Génesis, pero el libro a los Hebreos, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Para tener una idea, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de de Abel? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Hebreos 11:4. Esta es conocida como la galería de la fe, donde aquí no entró cualquier hombre. Todos se destacan aquí porque por la fe, por la confianza que tuvieron en Dios, porque le creyeron a Dios. ¿Quiere que Dios se agrade de usted, hermano, hermana, joven, señorita? Aprenda a ser una persona de fe, haga las cosas por fe, créale al Dios Todopoderoso. Amén. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Aquí nosotros podemos ver por la fe, por lo que Abel le había creído a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no le creemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Vamos a hacer esto? No, es que no se va a poder. ¿De a dónde vamos a pagar? Vamos a sacar $200,000 para comprar un teatro. Está loco ese pastor. Creo que yéndose a cosechar mellocos ayer, creo que se ha vuelto más loco, el sol le ha dado. Había un toro, hermano, que creo que el diablo lo había enviado. Este toro, que el Señor lo reprenda, habrá hecho esto de aquí. Vienen a meterse a mi territorio, vienen a llevarse producto para engordarlo al pastor. ¿No es para el pastor? Cosechamos, hoy día estuvimos vendiendo, nos ha quedado un poco, el día de hoy lo vamos a vender después del culto. Si queda, lo vamos a vender el día sábado, que va a haber feria en el mercado mayorista del sur por el Supermaxi. Y todo es ¿para qué? Para que la obra de Dios avance. Pero hermano, usted y yo tenemos que confiar en Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Esto es muy hermoso, este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué agradó la ofrenda de Abel a Dios? Porque lo hizo con fe, porque le creyó a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no alcanzamos nada. ¿Por qué? Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, tú vas a hacer. Si tú no sabes ni hablar, no has estudiado bien, tú vas a tocar, tú vas a predicar, tú no sirves, tú no vales, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Quiere usted agradar a Dios? Una hermana nomás quiere agradar a Dios, el resto no quiere agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios, hermano, hermana? Señorita, joven, ¿quiere agradar a Dios? Hay que tener fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el Evangelio no hay palanca, amén. En el Evangelio no hay palanca. Oh, es que yo soy su amigo del pastor. Pastor, ya déjeme tocar. A ver, primeramente tienes que venir, congregar siempre. Segundo, tienes que venir a orar. Tercero, quiero verte ayunando. Cuarto, quiero verte en esto, en esto y en esto. Si quieres, ahí está, pero empieza a buscar a Dios. Hermano, Dios es un Dios que se agrada o que se desagrada. Alabado sea el Señor. Mire usted, ahora
¿Por qué se agradó de Abel y no de Caín? De repente Caín lo hizo por obligación, ¿sí o no? ¿Cuántos jóvenes vendrán a la iglesia por obligación? Alguien vino y me dijo, ¿sabe qué? No quiero que mis hijos vayan al ayuno ya. Quiero que mis hijos me ayuden a trabajar. Y yo le dije a esa persona, hermano, yo tengo que ser claro. Amén. El que habla claro se va a dejar entender. El que habla claro, después no lo van a culpar de nada. Le digo, mire, yo que usted me preocuparía que mis hijos estén metidos en la iglesia. Es más, debería de venir y también con sus hijos buscar a Dios. Porque mire fulano, mire cómo está esto. Mire el otro, esto. ¿Ah? Y a pesar de eso, ¿usted quiere seguir así? Bueno, es su problema. Pero el día en que las cosas estén recontra mal, no quisiera que me venga a buscar. Hermano, yo llegué a escuchar el testimonio de un joven de una iglesia, no de aquí del Ecuador, no, en otro país. Hace años, cuando recién estaba llegando a la iglesia evangélica. Y había una madre religiosa ella, celosa de su religión, y venía y le hacía problemas a su hijo, porque la vecina de esta mujer era la pastora de la iglesia. Y un día se da cuenta esta mujer que su hijo, cada vez que se desaparecía, venía a la iglesia. Y esta madre lo encontró a su hijo en la iglesia. Fulano, ¿qué haces acá? Ya te he dicho, vamos. No, mamá, quiero estar aquí, déjame, mamá. Quiero aprender. No, porque tú tienes tu religión. Yo no quiero que estés aquí. Por esto, vamos. Y el muchacho salía avergonzado y salía llorando. Nunca avergüence a sus hijos. Nunca los golpee delante o los corrija delante de la gente que venga a darle quejas. ¿Sabe por qué? Porque eso va a dañar el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, lo va a dañar. Y cuando lo ve, ahí está, ¿te acuerdas cuando te pegó tu mamá? Yo le dije y te pegó, ¿te acuerdas o no? Hermano, no haga eso. A ver, no, que su hijo así, ya, listo. Muy bien, en la casa hablamos. No, pero que no le va a hacer nada. No, en la casa hablamos. Pero, ya, gracias. Que Dios le bendiga, vaya nomás. Pero usted tiene que corregir a su hijo, a su hija. Yo no sé de qué manera usted lo va a corregir o lo puede corregir. Si yo hablo de corregir, hermano, agarrando una correa en Argentina, allá sí, allá lo mandan preso al papá, a la mamá, que castiga a sus hijos. Lo mandan a terapia con psicólogo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen complicadas, porque las cosas son difíciles. Alguien decía, qué importante es de ver en qué lugar estamos y a qué tipo de personas nos vamos a dirigir, qué tipo de leyes se dan en ese lugar. No, si por la causa de Cristo me lleva preso, que me lleven. No, si ellos quieren tener sus hijos así, ¿qué podemos hacer, hermano? O si alguien, no, es que yo a mis hijos los amo tanto que yo no los corrijo, bueno, cosa de usted. Pero la palabra es la palabra. Mire, yo le dije a esta persona, después, estaba hablando del joven, ¿verdad? Perdónenme, a veces se me va la mente por otro lado. Y hermano, y la madre así vino a sacarlo a su hijo algunas veces de la iglesia. Hasta que de ahí el muchacho ya no volvió por la iglesia. El muchacho desapareció del barrio. Y después un día vino la madre llorando a la iglesia, a pedirle a la pastora, llorando, que ore por su hijo. Y la pastora, hermano, con un enojo en el corazón, porque somos seres humanos, le dijo, a ver, ahora quiere que ore, ¿no? Después que ha hecho problemas, que lo ha humillado, que lo ha golpeado, que lo ha amenazado, que lo ha arrastrado, ahora quiere que ore.
¿Y para qué quiere que ore? Y la mujer se puso a llorar. ¿Sabe qué le dijo? Mi hijo se ha vuelto loco. Mi hijo ha perdido la razón y ahora yo no sé qué hacer. Hermano, hermana, usted y yo no podemos llegar a ese extremo. Que Dios nos dé la sabiduría. Joven, señorita, si usted desagrada a Dios, la mano de Dios se apartará de su vida. ¿Y quién lo va a defender? Cuando venga el diablo, que el Señor lo reprenda como un león. ¿Quién lo va a defender a usted? Como el toro de ayer. Ese toro venía, hermano. La primera vez que lo vi, yo creí que ese toro se iba a aventar encima. Le decía a mi hijo José Daniel, súbase para arriba. Como quiera, un cabezazo que mete el toro, hermano. El toro meterá uno, pero le caerán dos también al toro de repente. Pero de ahí, como dicen, perro que ladra no muerde, toro que anda rascando la tierra tampoco, hermano, hace nada. Creo que la mano de Dios nos guardó ayer, porque el Dios que tenemos es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amén. Mire usted, ahora vamos entendiendo por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Quiere que Dios se agrade de usted, hermano, hermana? Hagamos las cosas creyéndole a Dios, porque Dios no le va a pedir nada a usted, hermano, sabiendo que usted puede fracasar. Fulano, quiero que me sirvas allá. Dios no quiere que a usted le vaya mal. Dios quiere que a usted le vaya bien, pero usted tiene que creerle a Dios. De gana he venido, ha sido el pastor. Pastor, emocionalmente atacó mis sentimientos, mis emociones. Y por la culpa del pastor estoy comiendo acá papa. Qué rica que es la papa, hermano, ¿sí o no? Qué rico que es el melloco. Puro colágeno. Es cicatrizante natural. Todo lo que tiene que aprender uno para poder vender. Uy, el pastor creo que nos quiere vender melloco. Sí, quiero que se lleve una funda de melloco más que sea, que vale 50 centavos. 2 libras por 50 centavos. Hágase un buen caldo de melloco, enseñe a sus hijos a comer de todo. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5. Vemos ahora nosotros a Caín, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Esto no es cuestión, hermano, ya le dije, no estoy hablando de dinero, porque hay gente que cuando quiere sacar plata habla de ofrenda y habla de diezmo. Vamos a ir Malaquías capítulo 3 versículo 8. Fulano ya cobró y no está diezmando. Muy bien, abran su Biblia, Malaquías 3:8. Uy, fulano hace 3 meses no diezma. Hermano, lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Yo predico para el Señor, le sirvo al Señor. Si usted hace algo, debe de hacerlo para el Señor. Si usted trabaja, trabaje para el Señor, que del Señor recibirá la recompensa. Porque Dios no es deudor de nadie. Pero mire aquí la palabra de Dios. No estoy hablando o no voy a hablar de dinero, pero queremos entender por qué Dios se desagradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios no miró con agrado como vio la ofrenda de Abel? Bendito sea el Señor. Dijimos que la ofrenda de Abel, Dios se agradó porque lo hizo con fe. Pero ahora queremos ver por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué habrá dicho? Trate de pensar, de razonar un poquito. ¿Qué habrá dicho Caín cuando venía trayendo su ofrenda? Seguro que era una obra de arte, ¿sí o no? Uy, con esto Dios se va a enamorar de mí. Hermano, usted y yo no podemos impresionar a Dios.
Si alguien quiere impresionar, si el soltero quiere impresionar a una hermana soltera de la iglesia, hermano, ¿qué tiene que traerle? Chocolate, rosas, bizcochos de cayambe. ¿Qué tiene que traerle? Frutilla de cuetial. ¿Qué tiene que traerle? Arándanos de Bolívar. Hermano, mire, a Dios nadie lo puede sorprender. ¿Con qué intención traía Caín su ofrenda? ¿Qué decía Caín de su ofrenda? De repente miraba a los hermanos, para traer ese animal. Yo pudiera comprar un animal como mi hermano medio animal, y ahora con su animal, está loco. No, yo voy a hacer algo mejor. Hermano, lo que usted y yo hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí o no? Porque si usted quiere impresionar al hombre, el hombre, cuando usted se meta con esa persona, usted ya no va a ser su amigo de ese hombre. Ese hombre o esa mujer se olvidará de todas las bondades que usted ha hecho con él. Mire, ¿por qué? Porque hay algo dentro del hombre, hermano, dentro del corazón, que se llama orgullo. ¿Ah? ¿Por qué fue echado Luzbel del cielo a la tierra? ¿Por qué se convirtió el querubín protector en un diablo? ¿Por qué? Porque él dijo, miró el trono del Padre, el trono del Hijo, el trono del Espíritu Santo, ¿y qué dijo? Bueno, podemos poner un trono paralelo. Yo también quiero que me canten, yo también quiero que me adoren. Decía un sobrino mío, decía, yo quisiera tener más tíos pastores como mi tío Yuri. Y alguien, su papá le pregunta, ¿y para qué quieres tener más tíos pastores? No, es que cuando le invitan a mi tío a predicar, le dan de comer rico. Lo llevan en un carro. Hermano, le vengo a recoger a tal hora. Y lo llevan en carro, lo traen en carro, lo llevan a comer. Uy, si yo tuviera más tíos pastores, comería aquí, comería allá. Mire lo que es la mente de un niño. Le digo, ya pues, busca al Señor, conságrate. Y si Dios se agrada de ti, pues llegarás a ser un pastor para que te lleven. No siempre lo van a llevar a comer rico. Aquí en Tulcán lo van a llevar a comer papa, papa con ají, papa cocinada, papa revuelta, papa y papa. Un hermano le decía a una señora ayer, le decía, ya señora, llévese un poco de melloco y hágase un batido de melloco. Y yo desde arriba lo escuchaba. Terrible, hermano. Hermano, lo que Dios no va a hacer es que, hermano, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar con la barriga vacía. Sea papa, sea melloco, sea haba, pero vamos a tener para comer. Vamos a ver la provisión de Dios. Amén. Mire usted, Dios le pregunta, Dios comenzó a observar a Caín. Cuando uno tiene orgullo, hermano, ahí está el serio problema. La Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Y dice la Biblia aquí en ese versículo 5 que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Usted y yo, hermano, tenemos que ser personas humildes. ¿En cuántos lugares hay competencias? En la iglesia donde yo me convertí, habían diferentes células. No me recuerdo cuántas células habían. Y listo, vamos a hacer vigilia. Y mire la vigilia. Puro danza, puro mimo, puro teatro. Casi no había oración ahí. Todo era saltadera, brincadera. Hermano, y no había ni predicación de la palabra de Dios. El día de mañana vamos a tener vigilia. Amén. ¿Y qué van a dar, pastor? Vamos a dar melloco cocinado.
medio litro de rocoto molido con su melloco cocinado ahí. Así es que venga, va a haber melloco. Hermano, y algunos dicen, no, es que nosotros somos fe en acción. No, es que nosotros somos promesa divina. No, es que nosotros somos seguidores de Cristo. Y cada uno quería hacer, hermano, cosas excelentes, porque para Dios tiene que ser la excelencia. Pero lo que Dios no mira con agrado es, hermano, la competencia, el creerse mejor que los demás. Mire lo que dice Génesis 4:5, y no miró con agrado a Caín. La Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. El orgullo es un repelente que aleja a Dios de nuestro lado. Alabado sea Cristo. Por eso que el joven, la señorita, tiene que ser un joven, una señorita humilde. Si sabe tocar, hágalo para el Señor. Si sabe cantar, hágalo para el Señor. Y si sabe predicar, hágalo para el Señor. Pero no entre en ninguna competencia ni se crea mejor que nadie. Pastor no sabe ni predicar. Si me diera el micrófono 5 minutos, en 5 minutos cae la gloria de Dios. Y también de paso, que se vaya a otro lugar y yo me quedo aquí. Hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Mire usted, no era la ofrenda de Caín, amén, no era la ofrenda de Caín la que desagradó a Dios. No pierda Génesis, pero mire lo que dice Levítico capítulo 2. La Biblia habla de las ofrendas aquí, las ofrendas de harina, pero yo quiero tomar el versículo 14, Levítico capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Levítico está hablando de las diferentes ofrendas que hay, de harina con aceite, y ahora ¿qué dice? De grano desmenuzado. Amén. Hermanos, no era la ofrenda que trajo Caín. ¿Qué es lo que no miró Dios con agrado de Caín? Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Tenga cuidado usted, joven, señorita, cuando venga delante de Dios, porque este lugar se ha constituido casa de Dios y puertas del cielo. Usted y yo no estamos en cualquier lugar, estamos nosotros en la misma presencia de Dios. ¿Cuál es su pensamiento, su intención? Había una jovencita, hermano, como de unos 14, 15 años, y lo estaba mirando a un hermano y adulto como de 28, 29 años, y lo quedaba, mira. ¿Por qué? Porque cuando algo le llama la atención a uno, y uno se queda como en el espacio, como en blanco. ¡Ey! ¡Ey! Y nada, está en blanco. Y ese hermano le dice a otra persona: ¡Ey! Quiero que mires a esa hermanita joven, porque está mirando ya no con ojos de hermano, no en el amor de Cristo, está mirando de otra manera. Y la creyente: ¿qué te crees? ¿Qué vas a decir? ¿Que esa joven se está enamorando de usted? No estoy diciendo eso. Por eso le llamo y le digo que mire, que observe, que trate de entender. Cuando un día se pone a observar, ¿qué? Y se acerca a la joven, le dice: mamita, hey,
¡Ey! ¡Ey! Hermana, Dios le bendiga. ¿A dónde miras? Cierre la boquita, mamita. Hermano, ¿qué estás mirando? ¿A quién estás mirando? No me digas que lo estás mirando a fulano de tal. Y la joven le dice, la verdad, esa persona me gusta. Pero esa persona es un viejo, te doble en edad. Él no está buscando una niña, está buscando una mujer. Tú eres una niña, tú todavía juegas seguro con muñecas, juegas con pelotas de jazz. Hay una pelota de goma en el Perú que las niñas utilizan para jugar jazz. Es una pelota, brinca bastante y unas cositas y ahí están que juegan, hermano, todo el día juegan con eso. Tú juegas con esas pelotitas todavía, él ya no juega ni con carritos. Él ya está buscando un hogar, una esposa. Y la joven le dice, ¿sabe qué? Me da pena porque el hermano con mi papá son amigos. Si no fueran amigos, si el hermano me dice, fulana, vamos, escapémonos, quiero que vivas conmigo. Si me lo dice, me voy. Hermano, mire usted, estamos en la iglesia, hay cosas que pasan, hay cosas que ocurren. Usted cuando traiga a sus hijos, si ya están jovencitos, siéntelos a su lado, présteles atención. ¿Qué miran? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué los está distrayendo? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Aquí nosotros podemos ver a Caín, como Caín, hermano, dice la palabra de Dios, que de un momento a otro, su mirada, su forma de ser, comenzó a cambiar. Ya no era el mismo. Cuidado, joven, señorita, cuidado con los desalientos, con los desánimos, cuidado con las trampas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Si logró engañar a Caín para matar a su hermano, ¿qué no irá a hacer con aquel que no esté buscando al Señor? Con aquel que no se agarre de Dios. Pastor, no diga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? No, esas son alertas, esas son llamadas de atención de parte de Dios. El diablo es astuto, que el Señor lo reprenda. Mire, ¿qué dice el versículo 6? Génesis 4:6, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Cambió de una manera total, cambió Caín. Ya no era el mismo. De repente llegó a la presencia de Dios con una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando Dios le dijo, ¿de qué manera se probaban los sacrificios? Usted y yo conocemos por la Biblia a un hombre llamado Elías. Y Elías le dijo al pueblo de Israel, el Dios que responda con fuego, ese será Dios. A Él le vamos a servir. Esa era una señal de que Dios se agradó de la ofrenda, del sacrificio que presentó Elías. No sé de qué manera Dios demostró que le gustó, que le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Hermano, usted y yo tenemos que entender que el Dios del cielo va mucho más allá de las apariencias. Amén. Usted y yo podemos aparentar. Yo puedo decir que yo amo a Dios, pero va a llegar un momento donde la careta, la máscara se va a caer, el antifaz se va a caer. Mano, Dios le bendiga a usted que ama a Dios. ¿Qué ama a Dios ni que nada? No venga con sus cosas aquí. Hermano, para que me ayude. ¿Qué no tendrá manos? ¿Qué cosa? Vaya, haga usted. Hermano, mire, va a llegar un momento en la vida del cristiano donde Dios va a sacar las cosas que tiene ese hombre, esa mujer en su corazón.
¿Sí o no? Va a salir, va a salir a relucir. Cristo vive para siempre. ¿Por qué se desanimó Caín? ¿Por qué, hermano, decayó su semblante? De lo que estaba riendo, ahora se puso serio. Como usted cuando viene a la iglesia. Otra vez va a hablar el pastor de lo mismo. Otra vez el pastor va a hablar de mí. Yo no estoy hablando de nadie. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero si algo le cae, hermano, llévese su porción. ¿Sí o no? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo vive para siempre. Vamos al versículo 7. Dios no le estaba regañando a Caín. Dios quería que Caín, hermano, sea mejor, sea diferente. Dios quiere que nosotros, hermano, aprendamos de nuestros errores. ¿Sí o no? Dios no está aquí para avergonzarlo públicamente, no. Dios va a tener que tratar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter. No me gusta cómo hablas. ¿Qué me interesa? ¿Usted le podría decir a Dios así? Porque a veces los hijos, hermano, ¿cuánto han cambiado los tiempos? Cuando papá, cuando mamá hablaba, eso de ahí, hermano, eso ya era cosa seria, ¿sí o no? Bueno, fulano de tal, tiéndeme la cama. Tiéndeme la cama, ¿se ha hecho? Tiéndeme la cama. Hermano, uy, eso ya era una cita con el psicólogo. ¿Y cuál es el psicólogo de nuestros tiempos? El trenzadito, ¿sí o no? Hermano, hey, fulano, tráeme el psicólogo, tráeme el pasadiaño. No, con que no has querido, ven para acá. ¡Sas! ¡Sas! Ya no. Ahora sí. Y ahí nos ponían en la línea derecha. Hermano, mire, aquí está Caín. Dios le habla con amor, porque Dios es un Padre amoroso. Pero Dios, así como le habla con amor, Dios también le anticipó. Había algo en Caín que no estaba bien. Y podemos nosotros deducir qué es el orgullo. ¿Qué significa la palabra orgullo, pastor? Orgullo es la actitud negativa que surge de una alta opinión de uno mismo. A veces nosotros nos creemos mejor que los demás. Es que ¿quién va a predicar como yo, como Yuri Burgos? Hay buenos predicadores que conocen hermenéutica, exégesis, teología. Hermano, hay gente que conoce profecías bíblicas, que conoce, bendito sea el Señor, hermano, muchas cosas que otros pastores no desarrollan con facilidad. A veces uno se cree mejor que los demás. Es que si yo no canto, esto de aquí es un cementerio. No, hermano, usted y yo, si cantamos, lo hacemos para el Señor. Si nos toca predicar, lo hacemos para el Señor. A veces es tremendo. Hermanos, voy a salir de viaje, martes predica fulano, miércoles sutano, el jueves tal, el viernes tal, el sábado tal, el domingo tal, el martes también, el miércoles tal. Y ahí nosotros nos esforzamos, que no está mal, pero usted trate de tener una libretita de apuntes, trate de estudiar. No llegó el pastor, bueno hermano, no llegó el pastor, vámonos, no hay culto. No, alguien tiene que asumir. No llegó el pastor, le toca, usted es la indicada aquí, ya debería de tener un mensaje, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el culto es para Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 7. Si bien hicieres, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Caín
no hizo bien. Amén. Caín no hizo bien. Caín hizo mal. Alabado sea el Señor. Caín no hizo bien, hizo mal. Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios que el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz el bien y recibirás de ella alabanza. Sería bueno que se estudie Romanos capítulo 13. Hermano, nosotros podemos ver que Caín no hizo bien. La Biblia nos llama a los obispos a ser irreprensibles. A mí nadie me va a llamar la atención porque yo ando subiendo y bajando del altar. En cualquier evento, hermano, a mí nadie me va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ya me lo enseñaron. A mí nadie me va a llamar la atención porque yo en el culto estoy saque y saca el celular. O estoy aquí en el altar y estoy chateando. Mire, me pasó, fui a un evento y después lo escuché predicar a esa persona. Uy, predicó bonito. Los hermanos sentían la gloria de Dios. Yo estuve en ese culto también y cuando yo lo miré, hermano, yo no sentía nada. Más bien me sentía mal conmigo mismo. Cuando se acabó el culto, me arrodillé y terminé llorando y le decía: perdóname, porque el que está mal soy yo, no el predicador. Yo estoy mal. Ayúdame a mí, cámbiame a mí, hermano. Yo no le decía, ese es así, así, no. Pero yo lo miré al que predicó después de ese evento, yo lo miré. Estaba así, no alcancé a sentarme adelante, me senté por la mitad. Y cuando yo estaba mirando, me gusta mirar al predicador de donde me siente. Y estaba así, y lo miro al que lo invitaron a predicar después de ese evento. Y estaba que se arreglaba las líneas de expresión. Mano, de lo que yo estaba que miraba, no sé cómo, y lo quedé mirando. ¿Qué? Uy, yo me desconcentré. Poder en Jesús. ¿Qué está pasando? Señor, reprenda al diablo, dije, y me puse a escuchar la prédica. Ya, se acabó ese día en ese evento. Otro día, en ese mismo evento, porque fueron varios cultos. Y después en el otro culto, ese personaje estaba en este lado, aquí, en un grupo de sillas en este lado. Y allá en el otro lado había otro grupo de sillas y allá estaba el altar. Y él no miraba el altar y él estaba aquí, hablaba con otra persona. Uy, hermano, yo estaba por acá, estaba cerca de él. Y cuando yo quedo mirando, ¿qué? Señor, reprenda al diablo. ¿Qué pasa? Hermano, yo me quedé mal. Y después estaba así, con su Biblia, estaba con la Biblia abierta, el celular estaba ahí, estaba Uy, hermano, yo me sentí mal. Porque no me han enseñado así, no he aprendido así. Yo dije, tan malas cosas. Perdóname, Señor. Estaba así, hermano. Ya no lo miré al predicador, lo quedé mirando ahí. Le miraba y le miraba al predicador. Y llega un momento donde la persona se dio cuenta. Cuando, hermano, está así. Y de un momento a otro lo que está aquí habla, sus gestos y su celular. Y cuando da la vuelta y me queda. Y yo lo quedé mirando con una carota. Guardó el celular, todo, comenzó a mirar todo el culto. ¿Y sabe dónde nos encontramos? Después del evento nos encontramos en una iglesia. Y predicó y todos sintieron la gloria de Dios, menos yo. Y yo terminé mal. Le pedí perdón a Dios, ayúdame, cámbiame. ¿Por qué? Porque Dios nos trae con un propósito, hermano, de que nosotros aprendamos más de Él. Mire lo que le dice Dios a Caín.
Porque Dios es un Dios que habla, ¿o no? Dios habla. Si usted viene, Señor, háblame, a no ser que usted se duerma, ¿qué le va a hablar Dios? Oiga, ¿escuchó la prédica? ¿Qué? ¿A qué horas? Si el pastor hasta su nombre dijo, ¿qué va a hacer? A ver, venga para acá, venga. Vamos a poner prédica MMM. Y ahí sale. A ver, por el minuto tal ha sido. ¡Ting! Y le pone ¡ting! ¡Uy! Pero eso yo no lo escuché. ¿Qué habrá estado haciendo? ¿En qué habrá estado pensando? Hermano, Dios es un Dios que habla. ¿Sí o no? Dios es un Dios que anticipa. Dios es un Dios que advierte. Mire lo que le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hubiera venido con otra actitud, Caín, si hubiera venido con una forma humilde, las cosas hubieran sido diferentes. Yo también me hubiera agradado de ti, hermano. Cuando uno desagrada a Dios, Dios nos va a soltar. Muchos se hacen pedazos, muchos terminan cayendo en escándalos terribles. Muchos terminan siendo engañados por Satanás, que el Señor lo reprenda, como en el principio, como en este capítulo 4. Dios le habló, Dios le advirtió. ¿Qué estaba pensando Caín? Caín tal vez dijo: bueno, no me interesa a mí lo que diga Dios. No me interesa lo que hable Dios. Yo soy así y punto. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Usted y yo, ahora que leemos la Biblia y podemos y conocemos toda la historia, nosotros sabemos, Dios le estaba anticipando a Caín, ¿sí o no? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Mira, si tú no haces la cosa bien, el diablo, que el Señor lo reprenda, te va a hacer pedazos. Tus manos se van a manchar de sangre. Tú vas a ser el primer asesino del cual hable el libro sagrado. ¿Dónde dice, pastor? Esa parte estoy parafraseando yo. Mira lo que dice la Biblia. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios fue claro. Dios le advirtió, Dios le anticipó. Caín no quiso, Caín no escuchó, Caín no obedeció, Caín no dejó su orgullo. Caín, hermano, le importó poco lo que Dios le había hecho. Usted y yo sabemos el desenlace de esta historia. Usted y yo sabemos cómo terminó la historia. El engaño de Satanás contra Caín fue terrible. Que salió, invitó a su hermano a ir al campo. ¿Y qué hizo con su hermano Caín? Lo mató. Hermano, qué duro, qué triste, qué penoso. Mire la desgracia que tuvo que atravesar Adán y Eva, porque se dejaron engañar por Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Usted y yo leemos lo que dice la Biblia. ¿Quién va a tener excusa de decir: es que yo no sabía? ¿Quién va a decir: no, es que la culpa del pastor, es que el pastor no enseñó? Yo siempre estoy enseñando, ¿sí o no? Cuando yo estudio, yo también, hermano, la palabra también es para mí. Porque no puedo decir: sí, ustedes, para ustedes es la palabra. No, no, no. La palabra primeramente es para el predicador. La palabra tiene que llevarnos a la reflexión. Un amigo me pregunta y me dice: Yuri, ¿qué es lo que tú más anhelas y más deseas? Hermano, la conversación con mi amigo pastor me cambió mi manera de pensar. La verdad que me cambió. Y yo comencé a orar y le dije al Señor: Señor, dame lo que mi amigo pastor también anhela y desea. Enséñame lo que tú le estás enseñando a él. ¿Por qué no me lo enseñas a mí?
Porque a veces hacemos las cosas para que la gente hable. Uno podría sacar un video, ¿sí o no? A ver, firma acá, a ver, pon en vivo. Dios le bendiga, estamos aquí en tal parte. Hemos venido a cosechar porque la obra de Dios no se puede detener. Y todo lo que nosotros recaudemos lo vamos a inyectar en la obra. Y si tú amas a Dios, apoya también la obra. Mándanos un like, mándanos 200 estrellas, mándanos tu ofrenda, apóyanos, hermano. Pero Dios mira con qué intención nosotros hacemos las cosas. Amén. Póngase en pie, hermano, hermana. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Usted y yo tenemos que entender que el enemigo de nuestras almas va a engañar a aquel que esté descuidado, aquel que esté desapercibido, aquel que no se ponga a ver su condición espiritual. ¿Cómo se encuentra usted, hermano, hermana, espiritualmente? Si hoy la tentación, el pecado, viene a tocar las puertas de su corazón, ¿cómo usted saldrá de esa tentación? ¿Vencerá la tentación o el diablo lo va a arrastrar? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué es lo que alimenta el deseo de su corazón? Bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos? El diablo, que el Señor lo reprenda, es el tentador. Pero el que ejecuta el plan somos nosotros. El diablo no lo va a obligar a usted a ir a pecar. El diablo no le va a decir: abre la boca, tómate esta botella de trago, acuéstate con esta mujer. El diablo no le va a venir a decir a usted: decide ahora, o destruyes tu hogar o mantienes ese pacto delante de Dios de serle fiel a tu esposa. El diablo no lo va a obligar, pero su condición espiritual va a demostrar de qué está hecho usted. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene como arma principal el engaño, la mentira. Pero usted decide si se deja engañar por el diablo o usted sale victorioso, victoriosa de la situación en la que el diablo lo quiere encerrar. ¿Cómo está usted, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Cómo está usted? ¿Será uno más del montón? ¿Será uno más de los que pasaron por la iglesia? ¿Será uno más de los que hagan burla y escarnio del evangelio? Mira esos cristianitos, después de estar en la iglesia, en el ayuno, mira cómo viven, mira cómo andan. Usted y yo decidimos qué tipo de vida vamos a llevar. O usted agrada al Señor o usted lo desagrada al Señor. ¿Quiere agradar a Dios? Créale a Dios, confíe en el Señor, obedézcale a Él. Dios nunca le va a mandar a hacer algo para que usted termine avergonzado, avergonzada. Dios siempre le va a mandar a hacer algo para que usted conozca el poder de Dios. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno. Gracias porque tu palabra es oportuna. Gracias porque tú no te equivocas. Señor, mira la juventud. La juventud es muy vulnerable. La juventud que no se agarra de ti está llamada a fracasar. Está llamada a ser pisoteada por el diablo, por este mundo, por su propia carne. Tú eres el Todopoderoso. Padre, sigue obrando con poder. Ayúdanos, Señor,
si hay orgullo en nuestro corazón, examínanos. Examina qué hay en nosotros, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. A veces nos creemos mejor que los demás. A veces nos creemos que somos superiores a los demás, que nadie va a poder hacer lo que nosotros hacemos, que nadie nos va a poder reemplazar en el área en la cual nosotros estamos desempeñando una responsabilidad. Pero tú eres el Todopoderoso. Reprende al diablo, reprende a los demonios, echa fuera toda obra de las tinieblas. Guarda esta juventud, Señor. Guarda a cada hermano, a cada hermana, que cada uno pueda entender y comprender que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Renueva las fuerzas, Señor, nuevas fuerzas del cielo. Fortalece, Señor, da sabiduría, abre el entendimiento, Padre eterno. Tú eres el Todopoderoso, sigue obrando con poder. Guarda las vidas, Señor, da experiencias reales y poderosas contigo, porque eso va a marcar nuestra vida. Nuestra vida será distinta frente a la tentación y al pecado, porque saldremos victoriosos, porque será tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres el Señor. Sigue obrando con poder, Padre. Reprende toda obra de las tinieblas, reprende todo engaño de Satanás. Vete, Satanás, que el Señor te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús, Padre eterno y buen Dios. Así como anticipaste, advertiste a Caín, así también nos hablas, así también nos anticipas, así también nos adviertes, para que nadie diga: es que yo no sabía, es que a mí no me hablaron, es que a mí no me enseñaron. Es tu palabra la que nos juzgará un día, es tu palabra la que un día nos fortalecerá, es tu palabra la que un día nos dará la victoria. Padre eterno y buen Dios, sigue obrando con poder, ayuda y socorre a tu iglesia. Quiero pedirte por mi hermana Lina, Señor. Te pido que tú la ayudes, te pido que tú la fortalezcas, te pido que tú sigas obrando en su salud como lo vienes haciendo, Padre. Dale la recuperación total, Señor. Glorifícate, Padre eterno, Dios todopoderoso. Quiero pedirte, bendito Dios, por Mireya. Mira esta mujer, dale una experiencia contigo. Rompe sus cadenas, visítala, Señor, tócala, cámbiala, Padre, que entiende y comprenda que tú eres el Todopoderoso. Haz tu obra en su vida y en su corazón. Ayuda a su hijo, Señor, que este joven te conozca a ti también, que pueda conocerte al Dios vivo, al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias. Mira a cada hermano, mira a cada amigo que nos está escuchando. Recibe sus peticiones, Señor. Obra de una manera poderosa. Guarda nuestra juventud, Señor. Que ellos te conozcan a ti, al Dios vivo. Que ellos puedan, Señor, confiar en ti, obedecerte a ti. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Podemos volver a nuestros lugares, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Comparte esta palabra. Comparta. Siempre habrá alguien más que necesite escuchar lo que usted y yo venimos escuchando cada vez que congregamos en la casa de Dios. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria sea